Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, una transmisión conjunta de Televisión Nacional y todas sus plataformas y Radio Duna. En un periodo de crisis y de una crisis tan particular como ya lo habrá leído, sabido y pensado, esta mesa de tres patas o esta tormenta perfecta de la crisis sanitaria, social, económica, de incertidumbre, de no saber qué pasará mañana. Bueno, y el invitado de hoy es especial para ayudarnos a tratar de aclarar algunas de las incertidumbres. El domingo pasado tuvimos aquí al ministro Mañalich y esta noche tenemos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Y en estos minutos ojalá podamos conversar y aclarar ciertas incertidumbres porque todos sabemos que probablemente tarde o temprano nos vamos a terminar contagiando del virus. Lo que no sabemos cuánto y quiénes y hasta qué punto nos vamos a contagiar del otro virus que es el económico y social, que es de todo el mundo también. Entonces, ¿cómo ve usted, bien de general, después podremos ir de particular, cómo ve usted si el 3 de marzo tuvimos nuestro primer caso COVID y hoy estamos ya a 23, 24, 24 de mayo? ¿Cómo está la economía del mundo y de Chile? ¿Es como usted esperaba en la curva? ¿Estamos sostenidos? ¿Estamos en meseta? No, la verdad, a ver, creo que yo lo he dicho muchas veces acá, tenemos que, las autoridades en todo el mundo y por cierto en Chile el gobierno tiene que balancear una delicada ecuación, que es por supuesto la prioridad sanitaria, que es lo medular, pero también con la actividad económica, que yo sé que puede sonar frío, pero quizá una manera simple de transmitirlo es que así como uno tiene que proteger la vida, tiene que proteger los medios para la vida. La verdad es que hoy día estamos viendo en la región, en el mundo y también en Chile, cómo la interrupción de la actividad regular de nuestra vida cotidiana no solo está afectando la forma en que nos relacionamos con la familia, con los amigos, sino que la forma en que consumimos, la forma que trabajamos, y eso tiene un correlato directo en la actividad económica, en la capacidad de generar empleo, ingresos para las familias, y eso está causando mucho dolor. Y tenemos por delante un escenario muy complicado. Nosotros como gobierno, yo siempre lo he dicho, tenemos unos meses muy, muy difíciles donde vamos a ver caídas de la actividad muy significativas, donde vamos a ver un aumento importante del desempleo, donde vamos a tener quiebras. Y todo nuestro accionar en esta materia ha estado dirigido a aplacar lo más posible este dolor humano que hay detrás. Al final del día la economía está hecha por personas, por trabajadores, por emprendedores, por periodistas, por autoridades. Y a todos nos llega esto. Y hay personas de nuestro país que les llega con mucha más fuerza y genera un dolor enorme. Entonces, eso es lo que nos motiva y lo que queremos aplacar en lo principal, en el corto plazo, ese efecto. Pero sobre todo también, Matías, y esto es muy importante, evitar que estos efectos transitorios muy potentes sean permanentes. Porque si son permanentes, esto se va a alargar y va a tener consecuencias sociales muy profundas, más allá de las que ya avisoramos, que hay que decirlo con claridad, van a ser profundas. La verdad no me acuerdo quién el otro día decía que una de las críticas en general, no a las medidas, pero al mundo hoy día, es que está pensando para Chile, todo pensado como si esto fuera 3 meses, casi como los meses de cualquier cosa que sea, no, un trimestre. Las medidas son de un trimestre, de que vamos ya a empezar a proyectar a lo mejor la normalidad 3 meses más allá, que los colegios van a volver a lo mejor 3 meses a partir... A lo mejor no van a ser 3 meses, a lo mejor va a ser un año y medio en economía. Entonces, usted tiene paquetes de medidas bien orientados con 3 meses. ¿Pero qué tenemos para después? Bueno, lo que tú dices es correcto. Esta pandemia en el mundo y también en Chile es una curva de aprendizaje. La verdad es que este dato es bien interesante. El Fondo Monetario Internacional en enero de este año proyectaba un mundo creciendo al 3%. En abril de este año, es decir, pocos meses después, lo proyecta decreciendo, es decir, una recesión de 3%. En pocos meses caímos 6 puntos. Y lo mismo es válido para Latinoamérica, donde se ve una recesión grande, proyecta números muy malos para nuestro país también. Entonces acá los escenarios cambian todas las semanas porque estamos aprendiendo de esto que es único en un siglo y por lo tanto las proyecciones que teníamos originalmente, que esto era un tiempo más acotado, sabemos que seguimos sabiendo que esto es transitorio, pero esto se ha ido alargando en el mundo. Teníamos un escenario de una recuperación en V corta, para que la gente nos entienda, que básicamente quería decir vamos a tener una caída muy fuerte, pero luego vamos a retomar con mucha fuerza. Ese sigue siendo nuestro escenario central, pero obviamente se han generado mayores incertidumbres que las que teníamos hace un mes y hay que estar muy conscientes de eso. Por eso que en materia de las medidas que nosotros hemos tomado, hemos tratado de ir cubriendo por un lado todo el espectro de nuestra sociedad, con medidas que son transitorias, que habrá que alargarlas, y eso no cabe duda si esto se prolonga,
Y por eso que también hemos dicho que acá hay que reservar municiones para lo que viene después, porque estamos viendo las incertidumbres, cómo se van alargando, cómo se van pronunciando, y hay que estar muy atentos a esto, hay que tener mucha responsabilidad. A propósito de guardar municiones o herramientas para más adelante, porque no sabemos qué es lo que viene, y 6 economistas bien reputados y de todo el arco iris político, ¿no es cierto? Repeto, Sangüesa, Martínez, Valdés, de Gregorio y Edwards, 3 hombres, 3 mujeres, todos doctorados, todos profesores universitarios de jornada completa, todos con experiencia en Hacienda, Banco Central, en fin, aquí y allá, de izquierda a derecha, proponen una cuestión bastante audaz. Proponen un proyecto justamente para 18 meses y gastarse 12.000 millones de dólares, que es lo equivalente que tenemos en este Fondo de Estabilización Económica y Social, con 670 millones de dólares mensuales promedio, yendo de manera consistente y no decreciente, o sea, manteniendo el nivel de, primero, ayuda a las familias. Y esto le permitiría a usted que no le estén diciendo todos los meses qué tenemos para mañana y, ministro, ¿qué nos va a dar mañana? ¿Qué bono tiene para mañana? Si usted diga, ya, el plan de 18 meses es este. ¿Qué le pareció esa propuesta de los 6 economistas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que es muy destacable todas las ideas y iniciativas que vengan del mundo académico, de la sociedad civil. De hecho, hemos conocido la propuesta de los 6 economistas muy destacados que usted señala. También hemos conocido propuestas de centros de estudio, el Centro de Estudio Horizontal, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, otro grupo transversal. Y yo creo que todas esas ideas son bienvenidas. Creo que estamos en un momento del debate donde tenemos que hacernos eco de nuevas ideas, de propuestas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a navegar esta incertidumbre. Y yo destaco aquello. Como gobierno estamos, por cierto, abiertos a esa discusión y receptivos a esas propuestas. Y yendo a lo medular de la propuesta, creo que, como usted dice, una primera cosa que es destacable es que pone el acento en los próximos 18 meses. Y yo creo que es destacable en 2 dimensiones. En primer lugar, porque va en línea con lo que decíamos delante, que acá hay que reservar cartuchos. Hace un tiempo atrás nos decían, oye, gastemos todas las municiones ahora. Y nosotros como gobierno, y yo como ministro de Hacienda lo he dicho en reiteradas ocasiones, miren, acá enfrentamos muchas incertidumbres, no sabemos cómo se va a desarrollar esta película, sus distintos capítulos, es prudente, es responsable ir guardando, y de alguna manera la propuesta central que ese documento así lo refrenda, porque lo que está proponiendo no es un gasto de 12.000 millones hoy día, sino que es un gasto en los próximos 18 meses. Y que le evite que lo estén presionando todos los meses. Ministro, ¿qué nos va a dar en abril, en mayo, y para junio, y para julio? Usted dice, este es el panorama para los próximos 18 meses, esta es la cantidad de plata, respetando los equilibrios fiscales, respetando... Mire, hay varias cosas ahí. O sea, esa propuesta, el documento pone el acento en la propuesta social, en acompañar los ingresos de las familias. Yo creo que hay que decir varias cosas. Nosotros como gobierno hemos hecho un despliegue bastante amplio de medidas. Hemos cubierto al mundo formal, hemos cubierto al mundo informal a través del ingreso familiar de emergencia. Estamos en la discusión de un proyecto de honorarios, que es una pata que nos falta, y sabemos que estamos al debe, está en el Congreso, y estamos con la máxima urgencia para poder sacarlo. Está la ley de protección del empleo. En fin, entonces se han hecho muchas cosas que cubren el rompecabezas, las distintas piezas del rompecabezas, y la propuesta de los 6 economistas ahonda ahí. Pero creo que falta un elemento que es relevante en la propuesta, y que yo quiero poner el acento acá, que es la reactivación económica del empleo y el apoyo a los ingresos de las familias. Ellos ponen el acento en el apoyo a los ingresos de las familias. Los primeros meses, porque una vez que se vaya recuperando la economía o los empleos, esa misma plata, que son 670 millones de dólares mensuales, se van enfocando justamente en la reactivación económica. Lo que pasa es que hay distintos instrumentos, Matías, para el apoyo a la familia. Yo lo he dicho muchas veces. Ayer fue un bono COVID. Hoy día tenemos el ingreso familiar de emergencia. Mañana probablemente haya que subsidiar y empujar con mucha fuerza el empleo, porque es lo que se va a necesitar. Pero el punto de fondo que yo quiero marcar acá, y yo lo he transmitido varias veces porque me parece de primerísima necesidad, de primerísima prioridad, y ojalá podamos lograr un acuerdo en esa materia. Acá hay que pensar en el momento de la reactivación económica, de la reactivación del empleo, que va a ser fundamental. Esa es la fuente fundamental de ingreso a las familias. Y lo que hay que pensar acá es que vamos a tener un punto de salida donde vamos a estar muy abajo, con mucho dolor, con incremento de la pobreza, con familias que van a haber tenido una merma sustantiva a sus ingresos, y hay que ponerse en la piel, en el caso, en ese drama humano de esas familias, y por eso que a mí me parece que esa prioridad va a ser una prioridad nacional. Tenemos que actuar con mucha audacia, con medidas audaces. ¿Usted siente que a esa propuesta le falta ese? Yo creo que le falta esa reflexión. Yo creo que le falta esa reflexión. Requiere ese complemento, y nosotros como gobierno hemos planteado
la urgencia, la importancia de pensar en ese momento de la salida, insisto, con medidas audaces que sean distintas, que sean gatilladores potentes la reactivación del empleo, de la economía, y además que sean muy ágiles, que sean muy rápidas. Aquí no vamos a tener tiempo para pensar, porque cada minuto que vayamos a pensar son ingresos, son dolores de familias concretos que queremos aplacar. Es importante, es fundamental, Matías, encontrarnos en ese plano. O sea, ahora, lo curioso es que en el punto 3 habla que los paquetes de ayuda son para las familias, los primeros meses, y darle estabilidad a los ingresos a la familia y no decreciente, que son los planteamientos que usted ha hecho en virtud de que hay que tener para pasado mañana. Ellos dicen, ¿por qué no garantizarles ya que sepan los próximos 18 meses que tienen estabilidad los siguientes meses y no decreciente, para poder, mientras no esté de alguna manera manejado o acotado el impacto sanitario? Mientras tengamos que mantener la distancia social, los ingresos van a ser estables. Mira, yo le quiero decir una cosa, y esto lo ha dicho el presidente de la República en reiteradas ocasiones, yo también lo he señalado: el Estado va a estar acá para acompañar, para apoyar los ingresos de las familias cada vez que sea necesario. En eso no nos perdamos. Acá no es una ecuación, digamos, de que esto es lo único y aquí se acaba. Porque sabemos que hay incertidumbre, porque sabemos que esta historia continúa. Nosotros como gobierno estamos muy conscientes que si esto se prolonga, vamos a tener que prolongar las ayudas. Lo quiero dejar con meridiana claridad, el presidente de la República también así lo ha expresado. Entonces creo que al final del día tenemos discrepancias respecto de los montos, respecto a veces de las modalidades, pero tenemos un consenso en que este apoyo tiene que estar. Pero conjuntamente con ese apoyo, y quiero insistir en esto, creo que es fundamental que como país logremos un acuerdo, logremos encontrarnos en la prioridad fundamental que va a ser reactivar la economía, que va a ser reactivar el empleo, porque esa es la forma de reactivar los ingresos de la familia y también su dignidad. Si una persona, una familia sin empleo, no solo son ingresos, también es un asunto de dignidad que es fundamental. Por supuesto, por supuesto. Ahora, lo interesante de que provenir de 6 economistas que provienen de muy distintas escuelas de pensamiento, en fin, y de orientaciones políticas, es que esto, si es que usted llegara a un acuerdo, o si usted participara, o los invitara, o los hiciera parte, esto lleva de alguna manera implícito un acuerdo bien amplio, va desde economistas del Frente Amplio a liberales, digamos. Entonces, eso le ayudaría desde el punto de vista político a un gran avance, porque sus medidas pueden ser técnicamente muy buenas, muy aceptables, pero igual han tenido la oposición permanente de la oposición, para que la redundancia, que le dicen, bueno, ministro, no, es que usted se quedó corto, que es mezquino, es que usted no quiere poner toda la plata de una vez. Entonces, esto le haría avanzar en lo político, en un gran acuerdo. Déjeme plantearlo de la siguiente manera, y quiero ser claro. Yo valoro estas propuestas, la propuesta de los economistas, la propuesta del Centro de Estudio Horizontal, la propuesta de los académicos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, porque creo que contribuyen con ideas que son valiosas. Y lo valoro particularmente, pues ¿sabe por qué? Porque hemos visto en las semanas pasadas, los meses pasados, que estamos en una onda de exigir y exigir. Y yo siempre he dicho, tenemos que pasar del exigir al comprender y al proponer. ¿Por qué comprender? Porque la verdad es que vimos una crisis que no habíamos tenido nunca, que nos exige a todos como nunca, que estamos haciendo todo lo imposible por atender las urgencias que son múltiples, como gobierno, como sociedad civil, los empresarios, las empresas, o sea, acá todos los personal de salud, las clínicas privadas, todos estamos en una empresa que es proporcional al desafío que estamos acometiendo, que es mayúsculo. Entonces, a mí la verdad es que valoro cuando podemos pasar del exigir y exigir y exigir y que todo es insuficiente y que todo es insuficiente, al comprender y sobre todo al proponer. Y otro concepto que es clave en esta propuesta, y varias, y es que la gran disyuntiva, ¿hay espacio para más endeudamiento? ¿Estamos en torno a cuánto? ¿Del 30 del PIB? Vamos a hablar en 32,7 del PIB este año. Mire, yo le quiero decir acá, es importante entender este punto. El dinero es fungible. Los economistas plantean el uso de los fondos soberanos, que son nuestros ahorros, pero la verdad es que la forma en que yo financio es indiferente. Al final del día los países tienen ahorro y tienen deuda. Sí. Y el endeudamiento neto, yo le quiero decir que es la diferencia entre la deuda menos mis ahorros. Lo vamos a estar duplicando a este fin de año. Si hoy día no estamos endeudando, hoy día vamos a tener un déficit de 8 puntos del producto, es lo que corresponde para una emergencia excepcional como la que estamos viviendo, medidas excepcionales. El año próximo vamos a tener déficit también. Entonces acá no nos perdamos, acá no tenemos margen infinito para endeudarnos y ya nos estamos endeudando. Y le quiero decir otra cosa, que este punto me parece muy relevante porque es algo que este documento destacaba, el de Horizontal destacaba y los académicos de la Universidad Católica de Chile también destacaban, que es que nosotros tenemos que, conjuntamente con reaccionar y tener déficit importante hoy día, es decir, gastar mucho más de lo que estamos recibiendo,
de forma transitoria para enfrentar esta emergencia, nosotros tenemos que elevar la mirada y asegurar una trayectoria fiscal de mediano plazo, que quiero sintetizarla en un concepto muy simple. Con las proyecciones que tenemos de crecimiento para fines de año, por ejemplo, si yo tomo las del Fondo Monetario, resulta que la torta que teníamos se achicó 4%, 4,5%. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Quiere decir que el tamaño de nuestra economía a fin del 2020 es el equivalente al que teníamos el año 2017. Perdimos 3 años. ¿Pero qué pasaba el 2017 en términos del presupuesto de la nación, los recursos fiscales? Era 10.000 millones de dólares menos que el que tenemos hoy día. ¿Y cuál es el problema que tenemos por delante? Que como usted sabe, los presupuestos típicamente son inflexibles a la baja, cuesta bajarlo. La discusión más bien es cuánto crecen. Pero resulta que tenemos ingresos que son propios de, o vamos a tener ingresos fiscales propios de el que teníamos en un país hace 3 años atrás, con una torta bastante más chica. Y ese tema hay que abordarlo. Es decir, nosotros conjuntamente con tener déficit extraordinario, que es lo que la situación amerita, tenemos que generar un compromiso creíble de que en futuros gobiernos va a haber que hacer un ajuste fiscal porque no da. Ministro, las canastas, las cajas de comida hoy día son lo que están llegando a las casas. Lo que va a llegar a 2,5 millones de hogares, entiendo, ¿no? Usted, el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, estas cajas. ¿Qué otras cosas le puede decir usted a la gente en sus casas que lo está pasando muy mal, con desesperación e incertidumbre? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que le diría a las personas que nos escuchan es repetir un concepto que el presidente ha dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, como gobierno lo hemos repetido, no los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos porque sabemos los dolores, las angustias que esta crisis genera. Es un drama humano, en definitiva, y es una historia que tiene muchos capítulos por descubrir. Y cada vez que sea necesario, en un capítulo siguiente, tener que acometer nuevos apoyos, nuevas ayudas para complementar los ingresos, que es el dolor principal, la incertidumbre principal, más allá de los sanitarios que las familias tienen, lo vamos a hacer, eso no tenga ninguna duda. Ya, pero no hay y los mecanismos, Matías... Y las críticas que han hecho el mecanismo, porque, por ejemplo, si yo llevo cajas de manera centralizada, puedo afectar el comercio local. ¿Por qué no haber dado un voucher que hubiese sido más esperable de un gobierno como el que tenemos? Mire, dos cosas. Una cosa que hemos aprendido en esta crisis, yo lo he insistido hasta la saciedad, es que acá los instrumentos tienen que ser flexibles, porque la situación es dinámica. El bono COVID fue hace poco más de mes y medio atrás la discusión parlamentaria, ya está pagado. Hoy día giramos un ingreso familiar de emergencia. Mañana quizás haya que prolongar ese ingreso si la situación lo merita, o, como hablábamos recién, apoyar los ingresos, por ejemplo, a través de un subsidio al empleo que se va a necesitar con mucha fuerza para levantar el empleo y levantar la economía. Entonces hay que tener flexibilidad, pero no le quepa duda que el Estado va a actuar porque la situación es extraordinaria. Y respecto a las cajas, mire, acá nuevamente pareciera ser que todo lo que se hace es criticable. Y es criticable y la crítica... ¿Duele mucho la crítica? Por ejemplo, hasta la presidenta Bachelet hizo crítica. Mire, yo creo que es el momento de ponerse en el papel de todas las personas que se están sacando la mugre por hacer lo mejor posible en lo sanitario, en el gobierno, en la sociedad civil, en las poblaciones, en el mundo privado. Creo que todos estamos en un esfuerzo mancomunado que exige comprensión y, insisto, no solo exigir, también proponer. Yo veía los datos de una encuesta reciente, que aparece mañana, donde el 84% de las personas, o el 81%, 8 de cada 10 chilenos, estaban de acuerdo con la medida de las cajas. Y 6,5, 65% de las personas lo preferían a una transferencia directa. Entonces, ¿sabe qué? Acá hay para todos los gustos. Entonces, yo creo que tenemos este instrumento, hagamos lo imposible y juntémonos y apoyemos para que lleguen lo más posible, lo antes posible. Creo que el rol ¿Usted siente que a veces crítica muy injusta, crítica por la crítica? ¿Usted es de los que cree eso? Yo creo que a veces sí. Yo creo que a veces hay bastante crítica por la crítica, pero también quiero valorar. Y vuelvo al punto anterior, a propósito de las propuestas que estábamos comentando de los distintos actores de la sociedad civil. Yo creo que es muy bienvenido cuando hay ideas, cuando hay propuestas, cuando son ayudas intelectuales para tirar para arriba. Oye, les propongo esto, hagamos esto otro. A mí me toca interactuar con mucha gente. Y la verdad es que la gran mayoría de los casos son más bien peticiones. Las personas que me vienen a ver son para pedir cosas. Y rara vez, y yo lo celebro y lo valoro, son personas también que se acercan para proponerme cosas, para proponerme ayudas, te quiero ayudar en esto, me pongo a tu disposición. Yo creo que esa es la actitud que como chilenos tenemos que tener este minuto porque lo necesitamos con urgencia, Matías. Ministro, al viernes entiendo que la contabilidad del caso de los créditos FOGAPE, que a las pequeñas y medianas empresas, son 3,5 veces las que se habían dado al mismo periodo y son 2.600 millones de dólares, 63%
del total ha ido a MIPYMES. Pero hay algunos que creen que hay que corregir esa política que no quedó bien porque los bancos están entregando con un sesgo a las empresas, a las pymes más grandes y no arriesgan mucho. ¿Ustedes, después de que ha pasado el tiempo, coincide con esa crítica de que han dado menos rápido de lo que deberían dar? Porque tiene garantías del Estado. A lo mejor los bancos pueden ser más audaces. Al fijarle la tasa, me refiero, que esa es la crítica. Al fijar la tasa tan baja, los bancos entonces tienen un sesgo a la alza. Mire, parto por lo general, por lo macro, porque esto nuevamente es producto de un diseño que está bien calibrado, bien coordinado con lo que ha hecho el Banco Central. Esto no es un accidente. Sí. El Banco Central ha venido inyectando mucha liquidez, ha generado incentivos para que los préstamos fluyan mayoritariamente a la pyme, en el margen, y nosotros nos anclamos en esa política, lo coordinamos muy bien, y el número grueso es el que usted dice, o sea, a 3 semanas del inicio del programa, porque esa es la verdad, lleva 3 semanas, a veces nos olvidamos de eso, tenemos créditos que se están expandiendo 3,5 veces lo que ocurre en un año normal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que ocurre en las crisis, en las recesiones, es lo contrario, es que el crédito se contrae. ¿Ya? Entonces, quiero partir por el lado positivo, que es remarcar que aquí el crédito no solo no se está contrayendo, sino que se está expandiendo fuertemente. Pero al ritmo que usted esperaba. Lo segundo yo no desconozco, y la verdad es que he estado muy involucrado, todos los días, muy involucrado en este tema, que hay problemas. Hay que decirlo, hay problemas, hay emprendedores con los que me he juntado para entender su proceso, su dolor, desde algunos que el banco no les ha respondido y por lo tanto están pendientes, desde otros que les han rechazado y no entienden muy bien por qué. O les dan una porción. O desde otros que les dan una porción. Entonces, acá hay de todo, y es importante entender ese universo y es importante entender que también hay distintos segmentos. Por ejemplo, la demanda que tiene Banco Estado es muy distinta a la que tienen otros bancos privados. Banco Estado está mucho más concentrado en los micros, en los pequeños, tiene más solicitudes. Ya hay problemas que estamos corrigiendo. Hemos lanzado en el Ministerio de Hacienda en aras de la transparencia, creo que es lo que corresponde para que todos los ciudadanos monitoreen esto. Hemos lanzado, Matías, un portal donde estamos informando casi diariamente cómo avanza esto, banco por banco, se pueden desplegar los créditos. ¿Va al ritmo que usted esperaba? Es que tengo otras 2 preguntitas y me quedan 2 minutitos. Yo estoy contento con el resultado macro, pero reconozco que hay problemas en lo micro y esos problemas hay que ir corrigiendo en el camino. Ahora hay que decir también, y solemos olvidarlo, que este programa no está pensado para que dure un mes, este programa está diseñado para que dure un año. Primera cosa. Segundo, no solamente son préstamos, plata fresca, sino que al mismo tiempo que usted le prestan, le difieren el pago de deudas preexistentes. Ambos elementos son inyección de liquidez para las pymes. Y hay que ampliarlo, hay que hacerlo llegar a más pymes y a más empresas. Por cierto, y créame que estamos trabajando duro para ir corrigiendo los errores, para ir acelerando el tranco y que llegue a más empresas. Ministro, ¿qué le parece la propuesta de algunos alcaldes de fijar precios en algunos artículos de esencial necesidad? Yo creo que es problemático, suena bien, pero a la larga sabemos que tiene problemas, porque cuando usted fija precios, y la fijación de precios tiene sentido, me imagino yo, lo que usted plantea, cuando lo fija bajo. Claro. Cuando los precios son bajos, claro, uno puede vender el stock que tiene de producto a ese precio bajo, pero luego resulta que empiezan a escasear los bienes. Y para reponer... Claro, entonces para reponer, entonces al final se crea mercado negro y eso es lo que sabemos de la evidencia, de la experiencia. Entonces hay que ser bien cuidadoso con ese tipo de medidas que en realidad suenan bien y pueden funcionar en el muy corto plazo, pero a la larga terminan generando un problema peor que la enfermedad. Usted hizo referencia hoy día en la prensa sobre proyectos a ayuda a grandes empresas. Sabemos que debajo de grandes empresas puede haber cientos de empresas menores que son proveedores, por ejemplo, y cientos de empleo indirecto. Y algunos dicen que este gobierno puede tener complejos en ir en ayuda a grandes empresas. Hoy día vimos que Hertz, una inmensa empresa en el mundo, va a pedir su quiebra o está en proceso de... ¿Cómo va a hacer el gobierno para enfrentar el problema de las grandes empresas que pueden entrar en conflictos financieros? Mire, no hay que tener complejos y vamos por partes. No hay que tener complejos porque lo que importa acá es proteger las fuentes de empleo, las fuentes de valor, pensando que esto es transitorio y no queremos que ese valor ni esos empleos se destruyan, porque cuesta mucho reconstruirlos después. Queremos que estén vivos para que cuando lo peor de la crisis sanitaria haya pasado, esto retome, esos empleos retomen, ese valor, esa actividad retomen. No queremos perder ni los vínculos contractuales ni las empresas, ¿no? Bueno, para eso era la ley de estabilidad del empleo. Entonces eso es lo primero. Yo creo que no hay que tener complejos, no lo tiene el resto del mundo porque habría que tenerlo nosotros. Ahora también hay que distinguir el universo de medidas. Lo que nosotros vamos a ingresar esta semana al Parlamento, más que ayudas estatales, la verdad es que son mecanismos del mercado financiero
que facilitan el endeudamiento, que facilitan la emisión de bonos, que facilitan que empresas que estén con problemas para acceder al crédito puedan encontrar crédito en el sector privado. ¿Qué tipo de facilidades puede haber, por ejemplo? Por ejemplo, acortamiento de procesos. Hoy día cuando usted quiere emitir un bono, y acá entramos a lo técnico, un bono convertible, que es una herramienta muy útil para una emisión de deuda, claro, a veces tiene que esperar mucho tiempo. Queremos acortar y facilitar esos procesos para que esa inyección de liquidez que algunas empresas muy viables, muy solventes, que pueden, digamos, sobrevivir y que tienen un buen negocio y esperamos que lo sigan teniendo, puedan acceder al mercado de capital. Lo peor que podría pasar es que una empresa que es una buena empresa, por falta de acceso al crédito, se vaya de espalda, quiebra y se destruya esa propuesta de valor, se destruyan esos ingresos. Entonces, esos empleos. Entonces, ese es un mundo. Luego, hay que pensar también, quiero decirlo con claridad, en qué pasa con grandes empresas como la que usted señalaba, Hertz u otras, que son potentes generadores de empleo, que son potentes generadores de cadena de valor, que son potentes polos de ventas para las pymes, para una serie de proveedores que cuelgan aguas abajo. Bueno, hay que hacerse cargo de esa problemática y hay que tener mecanismos para enfrentarla, que pueden ser desde garantías estatales, que obviamente es un seguro que hay que cobrar, y hay distintas fórmulas. A usted le cobra una comisión alta, a usted le cobra una opción sobre sus acciones. Ese es un mundo. Entrar en la propiedad es otra. El Estado entrando en propiedad de empresas grandes, ¿puede ser? Claro, y hay otro mundo, por ejemplo, que son empresas que son estratégicas, que usted no se puede quedar sin esa empresa. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? La vamos a dejar caer y nos vamos a quedar sin esa empresa estratégica, sin esa cadena de proveedores, y ahí esos casos hay que verlos uno a uno, Matías. ¿Está pensando en Sky? ¿Está pensando en LAN? ¿Está pensando en JetSmart? ¿Están pensando en quién? Hay muchas empresas. Hay que fijar los criterios en términos de variables como las que yo le he indicado. ¿Cuán centrales son esas empresas desde el punto de vista de la logística del país? ¿Cuán centrales son desde el punto de vista del empleo? ¿Cuán centrales son desde el punto de vista de los proveedores? Porque si se cae esa empresa, se cae toda su cadena de proveedores y queremos evitar aquello, queremos evitar el efecto dominó. Y hay que hacerse cargo de eso sin tapujos, con mucha transparencia, con mucha institucionalidad, sin que esto suene a un arreglo, sin que suene a algo puerta cerrada. Yo creo que tiene que ser de cara a la ciudadanía, con el Parlamento, con el Congreso, definiendo mecanismos. ¿Usted es más partidario de la garantía del Estado o que el Estado definitivamente entre como accionista, compre un paquete accionario a cambio de entregar una ayuda? Lo que pasa es que la ayuda puede venir de dos canales, una ayuda monetaria o una garantía. La garantía es básicamente decir, ¿sabe qué? Yo no voy a poner la plata, póngala usted, pero si a la empresa le va mal, yo le voy a responder. ¿Ya? Es una inyección contingente de recursos. Y luego la pregunta está cómo usted se cobra. Usted puede cobrar esa garantía, que es un seguro en definitiva, con una prima alta, ¿no es cierto? O lo puede cobrar, por ejemplo, con una prima baja, pero diciendo, oye, si esta empresa va bien, yo quiero participar de la subida. Y esa participación de la subida tiene varias modalidades también. Usted, por ejemplo, puede tener una opción sobre las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si la acción hoy día valía 10 y luego va a valer 100, usted me paga 90, por ejemplo. O algo entre 10 y 90. O podría ser también entrar en la propiedad, que es hacerse de esa acción, ¿no es cierto?, al precio de 10 cuando vale 100, y usted podría ahí decidir o mantenerla o venderla. Y esas son las modalidades que hay que analizar. Creo que, en general, lo que importa acá es que cuando usted concurra al apoyo de una empresa en esa situación, habiendo cumplido con los criterios de es estratégica, es central para el empleo, es central para los proveedores, y hay un acuerdo respecto a ello, tiene que hacerse caso a caso y con un criterio muy fundamental, que aquí no es un salvataje a los dueños de la empresa, sino es un salvataje a la empresa, a sus trabajadores, a sus proveedores, y si a la empresa le va bien y se recupera, por supuesto que el Estado tiene que pagar su seguro o recuperar su seguro y que se le pague muy bien por él, porque el caso contrario es cuando la empresa quiebra y el Estado tiene que meterse las manos al bolsillo, que el bolsillo al final no es de uno, es de todos los chilenos y hay que ser muy responsables con eso. Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, le quiero agradecer por estos minutos de conversación. Que esté muy bien. Oiga, pero quiero terminar una frase final. Quiero hacer yo un llamado porque tenemos meses muy difíciles por delante, no solo en lo sanitario. Quiero insistir en que acá en lo económico se vienen meses muy complicados y quiero insistir en que este es un dolor muy importante para muchos chilenos. Y creo que es fundamental buscar la unidad para encontrarnos en que la reactivación económica, la reactivación del empleo sea una prioridad nacional, porque esa va a ser la fuente que vamos a necesitar con medidas muy audaces, con medidas con mucha agilidad para salir de esto. Y salir de esto no significa otra cosa que ir en apoyo de la familia. Estoy seguro, y quiero dar una señal de optimismo, que eso lo podemos lograr. Creo que hemos tomado las medidas adecuada, por supuesto que siempre se pueden cometer errores, siempre uno está expuesto a la crítica y se pueden hacer mejor las cosas. Creo que ya vendrá el momento de la crítica, ahora vamos para adelante y creo que la prioridad
debiera ser esa, conjuntamente con acompañar lo que hemos hablado esta noche, el ingreso de las familias más vulnerables en particular, que va a ser siempre muy necesario. ¿Este es un llamado para la oposición, ministro? Yo creo que es un llamado al país. Yo creo que en este momento, Matías, estamos enfrentando la crisis más dura que nos ha tocado como país en décadas y exige mucha humildad, mucho compromiso, mucho empuje, mucho liderazgo de todos quienes sean líderes. Yo los llamo a ejercer su liderazgo, el liderazgo empresarial, el liderazgo social, el liderazgo político, parlamentario. Creo que todos los liderazgos tienen que desplegarse en pos de ese objetivo, porque acá creo que nos jugamos buena parte del bienestar de los chilenos. Vamos a tener un incremento de la pobreza con el drama que eso significa. Y creo que todos tenemos que estar detrás de esta empresa, que es levantar Chile, levantar nuestra economía, levantar nuestros ingresos de las familias más vulnerables, levantar el empleo. Es parte de lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, ministro Briones. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Muy bien. Bueno, y justamente vamos a tomar contacto con Rodrigo Jordán, que es presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Son 200 organizaciones de la sociedad civil que fundamentalmente lo que busca es la superación de la pobreza. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Bien, pues estaba escuchando al ministro. ¿Haciendo usted, Rodrigo? La última parte, la última parte. Bueno, es la parte que le atañe justamente a la sociedad civil y a las organizaciones que te toca dirigir. Aquí con la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Chile va a ser un país más pobre. ¿Compartes eso y cómo enfrentarlo? A ver, partamos, Matías, diciendo de que el país tenía pobreza, ¿ya? Nosotros teníamos problemas de pobreza mucho antes de la pandemia, y por algo el estallido social. Nosotros teníamos, recordémosle un poco a los espectadores, tenemos dos formas de medir la pobreza. Uno es por ingreso, y en Chile ha ido disminuyendo fuertemente la pobreza por ingresos, pero igual habían del orden de 400.000, 500.000 personas que viven en pobreza extrema, o sea que no les alcanza ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es 500.000 de personas, que no deja de ser. Pero si uno la mide multidimensionalmente, o sea, con brechas no solo en los ingresos, sino que trabajo, salud, vivienda, educación, etcétera, teníamos un 20%. Y en las últimas dos mediciones, o sea, la de 2015 y la de 2017, 1 de cada 5 chilenos era pobre multidimensionalmente. Entonces, los cánticos que se decían que la pobreza se está disminuyendo en Chile y que lo que importa es la clase media, bueno, esa clase media hoy día es la que va a aumentar la pobreza. Sí, Rodrigo, pero para pedir, tú como buen ingeniero, peras con peras, este 20% de la pobreza multidimensional, ¿cuánto era hace 30 años? Porque todas las medidas de hacernos un poco cariño, es que Chile ha sido capaz en 30 años... ¿Sí? No, sin duda alguna que con la vara que midamos la pobreza, Chile lo ha hecho muy bien y ha disminuido la pobreza en forma significativa. Ya. Principio de la década de los 80, finales de la década de los 80, perdón, principio de los 90, el 42,3% de Chile era pobre. Sí. Claro. O sea, y esa vara hoy día es 8. En lo que era 42, hoy es 8, aprox. No, porque ¿no? La hemos subido, sería menor todavía. Hemos subido los estándares, ¿no? Entonces, la CEPAL está pronosticando una pobreza de 2 dígitos y probablemente nosotros subamos de 8,6 a una pobreza de 2 dígitos en términos de ingresos. En términos multidimensionales, bastante más. Mira, el otro día estaba con el alcalde de Renca y el Renca contaba el clásico caso. Una pareja de gente joven, sin hijos, casados, los dos con trabajo, cada uno ganaba 350, 400.000 pesos, el ingreso de la familia era 700.000 pesos para 2 personas, clase media. Los dos hoy día están sin trabajo, los dos fueron despedidos y están pidiendo una caja de alimentos. Entonces esa gente que era vulnerable cayó en pobreza. Bueno, de eso se hablaba antes, ¿no? Nosotros... De eso se hablaba justamente, Rodrigo, de que había mucha gente que había superado la pobreza, pero que estaba justo en el límite. O sea, que con un pestañeo podía caer a la pobreza. Exactamente. Nosotros siempre en la comisión, que trabajamos 2 años, siempre hablábamos de pobreza extrema, de pobreza y de vulnerabilidad. Y la gente en Chile era extremadamente vulnerable. Y lo decíamos así, en frente a un shock. Nadie imaginaba un shock de esta envergadura ni de estas dimensiones, por supuesto. Pero una familia frente a un shock, a un despido, a que alguien del adulto mayor cayera en una necesidad de salud y por tanto un gasto de salud, etcétera, esa familia iba a caer en pobreza. Y por tanto hoy día
va a aumentar la pobreza. El tema está que la CACEN, que es la encuesta nacional, que no se pudo hacer en octubre, en noviembre, diciembre y enero por el estallido social, y yo no sé, porque ya no participo, pero no sé si se va a hacer a fin de año. Yo lo veo difícil. Entonces no vamos a tener medición de pobreza en 4 años. Pero un país que no mide es un país que después toma resoluciones a ciegas. Entonces, por caro y difícil que sea, hacer una CACEN, nos estamos haciendo trampa en el solitario. Sería muy bueno hacerla, ¿no? Pues, como te digo, Matías, no sé. No estoy en la comisión hoy día. Yo trabajé en esa comisión 5 años. No estoy ahora. Puede ser que hagan una versión de un solo módulo, nomás una versión más pequeña, que permita tener un dato intermedio, no acabado, como es una... La CACEN es la encuesta más grande que se hace en Chile, por lejos. Se encuestan 100.000 hogares, o un poco más de 100.000 hogares. Y eso, dependiendo de cómo nos vaya con la pandemia y con las circunstancias, claro, tal vez no se pueda hacer a cabalidad en noviembre, diciembre y enero. Rodrigo Jordán, como organizaciones de la sociedad civil, esta comunidad de organizaciones solidarias, se reunieron con el presidente de la República. ¿Qué nos puedes contar de esa reunión? Mira, en esa reunión nosotros planteamos una serie de visiones que veíamos respecto de fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil y lo que estaba ocurriendo. Esto fue ya hace más de un mes, un poquito más de un mes. Ahí nosotros no solo estábamos nosotros, estaba la comunidad de organizaciones solidarias, pero habían otras organizaciones, estaba el Hogar de Cristo, estaba Desafío Levantemos Chile, estaba el Techo para Chile, en fin, había Comunidad Mujer, o sea, habían varias organizaciones. Y efectivamente le avisamos al presidente respecto de que veíamos en el corto plazo un problema de hambre. Sin embargo, en ese minuto, si tú te acuerdas bien, los datos de salud indicaban una meseta, ¿sí? Sí. Y por tanto, el presidente nos mostró una gráfica que decía que hay una meseta y que de alguna forma había una esperanza hace un mes atrás que esto iba a empezar a disminuir. No resultó así, cambió completamente, caímos en una cuarentena total de 7 millones, 8 millones de personas. Y eso es lo que hemos venido diciendo, ¿eh? El presidente en esa oportunidad nos escuchó muy atentamente, pero su diagnóstico era basado en esos datos en ese minuto que empezábamos a salir, y no fue así. Entonces yo creo que lo decía hoy día en una columna que salió publicada mía en el Mercurio. Yo no creo que haya que juzgar si lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal. Lo que estamos pidiendo más bien es una flexibilidad, una agilidad, una adaptabilidad Eso te iba a preguntar, a Rodrigo. estas demandas. Te iba a preguntar justamente, dada tu experiencia, además, ¿sientes que hay una burocracia que está perjudicando al dinamismo de la necesidad de ayuda, sobre todo en lugares más complicados socialmente? Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros le decíamos ver al presidente en ese caso particular. Por ejemplo, el ingreso de familiar de emergencia, el IFE. Eso pasa por un registro, el registro social de hogares, claro, que está, pero no está completo. El registro social de hogares está con datos de hasta febrero, marzo, no alcanza a registrar lo que le puede haber ocurrido, por ejemplo, a esa pareja de Renca durante abril o mayo. Y por tanto, se está buscando una forma de registrarse ahora, pero para eso hay que registrarse. Entonces, es complicado. Se hablaba allí, Sebastián Salinas mencionaba el caso de la Araucanía, donde en algunos municipios hay una persona calificada para, a su vez, calificar una familia dentro del registro social de hogares. ¿Y eso? Entonces esa persona tiene que hacer una postulación por internet, muchas veces en el mundo rural no hay internet, etc. Entonces es complicado, es muy complicado. Entonces, y tú lo alcancé a escuchar. Sí, perdón. No, que tú le preguntabas al ministro de Hacienda respecto de los créditos FOGAPE. Él, claro, responde es un año, pero la urgencia es ahora, es realmente ahora. Ahora, esto de la burocracia, ¿me querías decir algo, Rodrigo? No, que de hecho yo tengo una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social el martes, como un grupo de personas, para proponer actos como innovadores, como nuevos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Nuevas. Esto es uno, el de la desburocratización. Porque, por ejemplo, tú puedes llegar y decir, ¿sabe qué? Yo no voy a calificar a la gente, sino que se lo voy a entregar a todo el mundo, ¿sí?
con el riesgo de que le toque a gente que tal vez no le corresponde. Perdón, una cosita que está muy en boga hace muchos años en las políticas públicas chilenas al momento de su diseño. La focalización, ya no solo la burocracia, ¿la focalización puede terminar siendo un enemigo? La hiperfocalización, pues, puede terminar siendo un enemigo. Uno entiende, ¿no? Hay escasos recursos, hay que asignarlos de forma correcta, hay que asignarlos eficientemente y por tanto lo que tiene que hacer es asignarlos a quienes de verdad lo necesitan y aquellos que no lo necesitan, ojalá no les toque. Pero en una situación como esta, de extrema necesidad, con una pandemia feroz, con una crisis, nosotros somos partidarios, y lo hemos hecho saber en repetidas formas, de que hay que darle a todo el mundo, ampliar la cobertura, ¿sí? Aunque le toque a alguien que no le debiera tocar, porque si no estás cometiendo el riesgo al revés, que los ingresos, los montos de los 833 millones de dólares alcanzan para 1.900.000 y hay 3 millones de personas que necesitarían eso. Entonces es importante. Es importante saltarse el hecho de que yo necesito una hiperfocalización detallada. Sí. Escuchaba críticas, por ejemplo, de Benito Baranda el otro día, que participa también en estas organizaciones sociales, en fin, y no es el único, respecto del camino que eligió el gobierno. El gobierno ha dado 100 millones de dólares para los municipios, pero además las ayudas directas a través de estas famosas cajas. No lo digo famosas en términos peyorativos para nada, sino que famosas porque se ha hablado mucho de ellas. ¿Te parece a ti también que fue un camino errado elegir estas cajas? ¿O te parece y que era mejor la transferencia directa de dinero? ¿O te parece que está bien? Es que son las dos cosas, pues. Son las dos cosas. Y el gobierno está haciendo las dos cosas. Está entregando el ingreso familiar de emergencia y debiera empezarse, y se avisó ahora que lo iban a adelantar, incluso lo iban a entregar muy rápidamente, y además las cajas. Lo que nosotros estamos diciendo es que en la transferencia monetaria del ingreso familiar de emergencia no es suficiente para abarcar una gran cobertura, ¿sí? Las cajas son paliativas. Mira, las cajas de alimentos, de hecho, necesitan cocinarse, ¿sí? Y por tanto tú necesitas dinero para comprar combustible, claro, ¿sí? Ya sea parafina o gas, tener una pequeña cocina, etcétera, ¿sí? Entonces, tú necesitas ambas cosas. Necesitas la caja de alimentos. La caja necesita ingresos. Por supuesto. Pero también necesitas ingresos. Claro. Pero además el ingreso, como lo decía Benito, fomenta la economía local del lugar, pues. Porque voy yo y le compro al almacén que está en la esquina, a la señora que produce el pan ahí, ¿no? Incluso con dinero, entonces lo veíamos en los campamentos. Ojo que hay 800 campamentos todavía en Chile. Entonces en los campamentos hay que contratar a alguien para que nos arregle los techos Mira, más que hambre es pasar frío ahora. Entonces, la transferencia monetaria es extremadamente útil para la gente, extremadamente útil. O sea, ¿tú crees que tú hubieras gastado la plata de las cajas a hacer las transferencias directamente? Porque por el efecto además que tienen las economías locales que tú acabas de mencionar. ¿Eso se les pasó? Que pasa, Matías, lo que pasa es que son complementarias. Mira, el costo de las cajas, yo no conozco, ¿no? Pero más o menos estimado son 100 millones de dólares. Sí. Podrán ser 50, podrán ser 150, pero por ahí anda, ¿sí? Sí, sí. En cambio, en transferencia monetaria estamos hablando de 400 millones de dólares o 500 millones de dólares, porque es harto más si uno quiere tener una cobertura más importante. Te recuerdo que lo que hay prometido son 2.000 millones. Sí, 2.000 claro. millones. Y ojo, cuando yo participé en el grupo que asesoró al gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social, para determinar ese monto. Y cuando salimos de ahí, algunos nos fuimos un poco entendemos y lo entendemos perfectamente el argumento del ministro de Hacienda, y es que hay que guardar para el futuro, porque nadie sabe cómo esto va a venir, ¿sí? Pero de nuevo, esa discusión fue hecha hace 5 semanas cuando teníamos la meseta. Así todos dijimos que era poco, y nosotros habíamos discutido una cifra de algo así como 900 millones de dólares. Bueno, ese futuro que dice el ministro de Hacienda parece que llegó ahora, porque es ahora la urgencia. ¿Tú sientes? En ese minuto nadie pensó en que iba a haber una cuarentena de todo Santiago. Entonces, ¿tú sientes, Rodrigo? Y la única forma, ¿tú sientes que tú tienes es que la gente que se quede en la casa es que tenga un ingreso monetario. ¿Tú sientes, Rodrigo, entonces que, es feo hablar, el ministro de Hacienda estuvo sentado 2 metros aquí recién y se fue, es feo hablar, pero sientes que lo que personifica el ministro, no él,
¿les ha faltado más audacia, que han sido un poco mezquinos, que tú crees que, por ejemplo, la propuesta que ha hecho recién 6 economistas de gastarse 12.000 millones de dólares en 18 meses y ya saber que ese es el plan a 1 año y medio? ¿Te parece que habría que ir hacia allá para aplanar los ingresos y que no sean decrecientes, por ejemplo? De todas maneras, si la crisis es muy grave, es muy seria, de verdad es muy, muy seria. Entonces, cuando lo que yo decía hoy día en esa columna, yo insisto que las decisiones que se tomaron 5 semanas atrás y las estrategias que se tomaron 5 semanas atrás eran con la información que teníamos en ese minuto. O sea, hoy día las cosas cambiaron y esto ha cambiado dramáticamente. Rodrigo Jordán, ¿quedó fuera de juego el gobierno y la autoridad económica en las propuestas respecto de la realidad que tenemos hoy? No sé si quedaron fuera de juego, te insisto, todo esto parte de una información que tenemos de la pandemia. Y yo de verdad que de salud sé muy poco, así que no me voy a meter en eso. Pero lo que me voy a meter es que en ese minuto se estaba por estas cuarentenas parciales para no ahogar todo el sistema económico, que la gente pudiera salir a trabajar, etc. Si uno iba a las calles de Santiago, los feriantes, por ejemplo, estaban, y con permiso o sin permiso, estaban en todas las veredas de Santiago. Hoy día, con la cuarentena total, eso no puede ocurrir. Matías, el 30% de la gente en Chile tiene exclusiva o de forma muy importante los ingresos que colecta en el día, en ese día. Y si hoy día esa gente no puede salir, una persona, el viernes estuvimos repartiendo cajas en Renca, a donde nos contaron este caso que te contaba. Nos atendieron en los 10 hogares que fuimos 10 mujeres. Y todas tenían alguna actividad, una tenía un negocito, vendía cuchuflí, ninguno, cero ingresos, ingresos. Entonces es muy dramática la situación. Entonces no queda otra que hacer. Por supuesto que las cajas, y las cajas no son solo del gobierno, mira los pescadores del EU entregando pescado en otra población. Sí, no, sí ha habido. ¿Tú has notado? La CPC también entregando cajas, los municipios entregando cajas. Ojo, en un campamento que se llama Campamento San José de los Cerrillos, los repartidores de gas, no las empresas de gas, no Lipigas, no Gasco, sino que los repartidores de gas, con sus fondos compraron 30 o 40 balones de gas y se los fueron a dejar al campamento para que pudieran cocinar las cajas. Entonces, hay mucha gente con mucha ayuda de las bases de las organizaciones populares de la calle, de la base, asociadas a organizaciones individuales, a las iglesias, etc. Rodrigo, ¿sientes que a veces... Entonces vuelve a surgir lo de las ollas comunes. Sí, eso. ¿Cómo ves tú la participación de hoy día de los sectores populares, de base, los dirigentes sociales? Salvaje. Pero ¿cómo los ves en lo que le hemos involucrado en las decisiones? ¿Sigue siendo muy de la élite? ¿Sigue siendo una mirada de la política, de la tecnocracia, sin mirarla menos porque es muy útil? ¿Todavía falta incorporarlo en las decisiones a ellos? Pero Matías, esto lo hablamos tú y yo cuando hablábamos del estallido social. El estallido social, en parte importante, no tiene que ver solo con la desigualdad material y la pobreza. Tiene que ver con una desconexión muy seria que se ha producido en el país de las élites, y todas, las élites políticas, económicas y sociales, respecto del resto de la ciudadanía, sin duda alguna. No hay organizaciones intermedias para que la gente pueda participar en la toma de decisiones, que les compete a ellos, ¿sí? Entonces, eso se agrava aquí. Y hay manifestaciones, ¿no es cierto?, de que la población dice, bueno, nos tenemos que ayudar entre nosotros. Y no nos importa ni el ministerio, ni los empresarios, nada, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Lo que no es tan conveniente, lo que importa es que todos sumemos en esta idea. Estoy pasado tiempo y me van a retar, pero quiero una pregunta. Tú, como representante hoy día de estas 200 organizaciones de la sociedad civil, de estas comunidades de organizaciones solidarias, en representación, como cabeza de esta organización, ¿qué le dirías tú a las autoridades oficiales del gobierno, a los que toman las decisiones, que probablemente te están escuchando? ¿Qué llamado le harías hoy día en la situación urgente que estamos viviendo? Pero sí, lo hice, perdona Matías, no es por echar a perder el programa, pero lo hice hoy día en una columna en el Mercurio. Hazlo hoy día. Que tienen que abrirse con adaptabilidad, con flexibilidad, con innovación, a buscar nuevos mecanismos o más mecanismos para ayudar directamente a la gente. Perfecto. Rodrigo Jordán, te quiero agradecer por esta conversación y bueno, y seguiremos en contacto para ver cómo progresa esta necesidad de innovación en los procesos para llegar a las personas que lo necesitan. Rodrigo, buenas noches y gracias, como siempre. Muchas gracias, Matías. Buenas noches a ti. Que estés muy bien. Chao, chao.
Y tomamos contacto ahora con Natalia González del Instituto de Libertad y Desarrollo, es economista. Ella, Natalia, buenas noches, ¿estás por ahí? Hola Matías, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bienvenida aquí a Estado Nacional. Me imagino que alcanzaste a escuchar al ministro de Hacienda o a Rodrigo Jordán, visiones cada uno desde el lugar que les toca estar. Que si estuvieran juntos probablemente coincidirían en muchas cosas, pero cada uno representa distintas cosas. ¿Cómo ves tú esta crítica que hace Rodrigo Jordán a que a veces la excesiva burocracia, el cuidado a la focalización, que puede ser bueno, pero a veces puede ser hiperfocalización, al temor a que platas o ayudas lleguen a personas que no lo necesitan, entonces somos conservadores en ese sentido? ¿Cómo ves tú ese análisis? A ver, Matías, yo creo que en un momento como en el que estamos hoy, en que estamos a puertas de enfrentar una recesión y en que los recursos son siempre escasos, a mí me parece que el instrumento de la focalización es un instrumento correcto. Y de hecho pienso que no solamente es el instrumento correcto, sino que además uno debiese preocuparse de ver hoy día cómo se está efectuando, cómo se están implementando los distintos programas del sector público que involucran gasto público. Porque una cosa es la focalización y otra cosa es que ese gasto efectivamente esté llegando a quienes lo necesitan con las prioridades que hoy día tiene nuestro país. Y yo, en ese sentido, creo que si uno revisa las propuestas que hay de las distintas organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, la propuesta, ¿no es cierto?, que entregó el Colegio Médico, la propuesta horizontal, nosotros que hemos hecho también estudios en libertad y desarrollo, yo creo que hoy día el foco lo debiéramos poner en algo que el ministro no mencionó en la entrevista porque no se dio el tema, pero efectivamente en revisar cómo se está gastando el erario fiscal. Porque hoy día nos encontramos con una serie de programas que no están atendiendo bien a la población objetivo. Nos encontramos con una serie de gastos que hoy día podría estar perfectamente duplicado en distintos silos, ¿no es cierto?, del gobierno, en distintos compartimentos gubernamentales. Y ese gasto, si tú lo enfocas bien y lo rediriges hacia programas que efectivamente están cumpliendo sus objetivos, tú logras tener recursos. Evaluación de programas. Creo que no es que un problema de la focalización, es un problema de mirar cómo estamos gastando. Y creo que hay que poner el foco ahí. Natalia, tú hablas de evaluación de programas y partir por programas sociales que a lo mejor no están cumpliendo con su objetivo. Ustedes tienen hecho el estudio. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿Tienen cuantificaciones de cuántos programas hoy día nos están llegando? ¿Cuánta plata sería la que podríamos redestinar a otros programas nuevos? Sí, mira, Matías, nosotros hemos revisado hacia atrás en el fondo y lo que se detectan son varios fenómenos que son importantes para este proceso. El primero es que la mayoría de los programas antiguos ¿ya? No tienen evaluaciones en el tiempo periódicas o sus evaluaciones arrojan malos resultados. Eso es independiente que a lo mejor el instrumento de la evaluación en sí mismo pueda ser perfectible. ¿Ya? Hoy día los instrumentos de evaluación de programas efectivamente dejan que desear desde el punto de vista de lo que tú estás midiendo, ¿ya? Y los objetivos iniciales y los indicadores que se ponen en esos programas para medir esos objetivos. Hay muchos programas antiguos en áreas que hoy día a lo mejor son menos sensibles, como por ejemplo en áreas de deporte, en áreas de cierto fomento, por ejemplo, a determinados focos o grupos de población que están siendo cubiertos por otros programas que tú podrías perfectamente fusionar para evitar la duplicidad. Hoy día hay una gama de más de 690 programas en el gobierno, que cuando tú los miras hay un rango bien variado de ellos que tiene o mal desempeño, un desempeño insuficiente, o bien no tiene evaluación alguna en el tiempo. ¿Y cuánta? ¿Me puedes dar algún ejemplo? Hace muy poco, Matías, que en el fondo hace muy poco que se crea... Tenemos la evaluación que hace la Dirección de Presupuestos, pero hace muy poco que se crea la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social con las evaluaciones ex ante, ¿no es cierto?, que nos permiten después medir cómo va a diseñarse y a implementarse ese programa y las evaluaciones ex post. ¿Qué ejemplo, Natalia? Mira, ejemplos, por ejemplo, yo en materia de duplicidades, tú tienes hoy día a nivel de la imagen de país de Chile, ¿no es cierto?, cuando fomentamos nuestra imagen para atraer turismo, para atraer inversiones. Tú tienes programas ahí duplicados en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes cuando existía el Comité de Inversión Extranjera, y la verdad es que muchas veces incluso hasta compiten entre ellos en las ferias internacionales. Después tienes programas con mal desempeño o mal evaluados, por ejemplo, como te decía antes, en materia de capacitación.
en materia de deporte. Entonces, hoy día, ¿por qué no darle una mirada a eso y reasignar ese gasto público a las prioridades que tiene hoy día la ciudadanía? Se entiende el punto, Natalia. ¿En cuánto cuantifican ustedes lo que se podría racionalizar en gasto? Mira, Matías, es que es bien variable dependiendo del programa. Dame un rango. Incluso yo te diría que la gran mayoría del gasto público no está evaluado, porque lo que estamos hablando hoy día son 690 programas que no representan el porcentaje más alto del gasto público. El gasto público más bien se va en la línea de educación, gestión en salud, la gratuidad, por ejemplo, en la educación superior, absorbe mucho gasto público y no es catalogado propiamente como un programa. ¿Y por qué, Matías, te digo que pongo el foco ahí? Porque sin perjuicio que, como te digo, distintos programas dan distintos rangos de recursos que se pueden utilizar, es porque es una fuente que tiene menos costos que otras en este minuto para la economía. Porque los economistas proponen, por ejemplo, el Colegio Médico, usar el Fondo de Estabilización, ¿no es cierto?, social y económico, pero si usamos esos ahorros, ¿no es cierto?, si los utilizamos por completo, nos quedamos sin colchón para el futuro. Yo te recuerdo que cuando en el año 2009, o quizás un poco antes, cuando se extrajo recursos de ese Fondo de Estabilización que había sido creado en el 2006, esos recursos no se volvieron a recuperar nunca más. Después, poner impuestos. También es más costoso en un momento económico como este, ¿no es cierto?, en que estamos en recesión. Tirarle impuestos a la economía es como tirarle una bomba para que no se recupere más, ¿no es cierto? Entonces... Sí, Natalia, déjame que vamos a incluir a nuestra conversación a Janet von Wolfersdorf, de Espacio Público. Janet, muy buenas noches, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tú sí eres economista, porque Natalia es abogada, me equivoqué, ¿no es así? Sí. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Yo soy experta en finanzas, soy ingeniera comercial. Eso, ingeniera comercial. Bueno, supongo que has estado escuchando a Natalia o a Rodrigo o al ministro respecto de lo que está ocurriendo, y me gustaría que tú dieras también tu mirada en lo que viene del país que necesitamos construir a partir de, ojalá hoy día mismo en la noche, para adelante con todas estas crisis que enfrentamos. Muchas gracias. Bueno, un tema evidentemente es la fragilidad del momento. Escuchamos a Rodrigo, el ministro, hablando, Natalia, pero también hubo hoy día en la tarde una entrevista muy interesante al ministro Mañalich, que justamente invitó a elevar la mirada más allá de la inmediatez que hay que resolver con urgencia, sin duda. También hay que tener claro que este año 2020 es el año que va a entrar en varios libros de historia como el momento de cambio y de oportunidad también. Ya no somos el mismo país de antes, ya no somos el mismo mundo de antes. Los empresarios cambiaron, los inversionistas cambiaron, los ciudadanos cambiaron, las ONG cambiamos. Entonces, también en este sentido es un gran momentum para pensar en consensos acerca de cómo queremos en realidad nuestro país en el futuro, más allá de resolver el día a día. Y ahí hay una canción famosa de Bob Dylan que cantó cuando no tienes nada tienes que perder. Yo pienso hoy día deberíamos preocuparnos de que la gente, además de no tener nada que perder, no vaya a no tener nada que soñar, y justamente es el momento entonces para tener consensos en el país, con mejores equilibrios, un mejor Estado, y eso ponerlo por escrito de forma medible. Llámelo hoja de ruta, como Bernardo Larraín lo llamó hoy día en una columna. El otro día habló de una matriz que hay que armar por escrito con compromisos. Puede ser un pacto, un green recovery, pero ante todo necesitamos, cuando todo se mueve, repensar cómo poner las piezas en un orden nuevo que sea más sostenible y con más equidad para nuestra sociedad. Sí, Janet, es muy interesante porque tú, desde Espacio Público, que es una suerte de centro de estudio más progresista, Natalia, que es de Libertad y Desarrollo, más liberal, si se quiere, me gustaría que miraran o evaluaran esa necesidad que dices tú, Janet, esa necesidad de un pacto, y me tocó conversar la semana con el presidente Lagos, también decía, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer un pacto a 10 años? Como lo hizo España con los acuerdos de la Moncloa. También hay que hacer un acuerdo para el mes que viene, obvio.
Pero un pacto a 10 años, ¿ustedes lo ven factible? ¿Ven que hay voluntad de hacer eso? Natalia y luego Janet. A ver, Matías, yo creo que un pacto es factible, pero en la medida en que se enfoque en las necesidades de los ciudadanos, en que la política deje la discusión de alguna manera más de élite política y se enfoque en lo que realmente hoy día le duele al ciudadano o le va a doler en los siguientes meses, en los que vamos a estar en una pandemia social, ¿no es cierto?, como la ha llamado el gobierno, más allá de la crisis sanitaria. Y desde esa perspectiva yo creo que si las fuerzas políticas de verdad se ponen manos a la obra en términos de enfocar sus prioridades, en alinearlas con las prioridades de los ciudadanos, en ver cómo reactivamos nuestro país, en ver cómo hacemos más simple el emprendimiento, en ver cómo desburocratizamos una serie de procesos y trámites a los cuales hoy día se ven enfrentadas pymes que no tienen asesorías costosas como las que pueden pagar grandes empresarios. ¿Cómo flexibilizamos nuestra legislación, Matías? Si nosotros en los últimos años hemos caído en rigideces en diversos ámbitos de nuestra regulación que son muy preocupantes, y de hecho comisiones transversales que han formado parte de mesas de acuerdo para el desarrollo integral de nuestro país, las han hecho ver, y la política, y perdona que lo diga así, porque yo le tengo mucha admiración al trabajo político, pero la política de todos los colores le ha hecho el quite a eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que hay que modernizar nuestra legislación laboral, algunos la leen como precarizar, que no es una lectura correcta. Yo te digo, hoy día la pandemia nos ha mostrado cómo se aceleró de alguna manera la llegada de... Sí. Cuando la mediana de ingresos está en torno a los 400.000 pesos y menos, bueno, hay razones, por lo menos para pensar que hay trabajos muy precarios, pues. No es solo una teoría, es decir, hay una realidad de 20 años que hay un tremendo crecimiento, sí, pero hay ingresos que están en torno a los 300.000 pesos en la mediana, creo que 350.000 pesos. Entonces, no está inventada esa idea. No, y de hecho estoy muy de acuerdo, y creo que uno de los focos que nosotros vamos a tener que poner es justamente cómo fomentamos un empleo formal, ¿ya? Para no seguir fomentando el empleo informal. Sí, el empleo informal, Matías, no es producto de la casualidad. Nosotros vamos construyendo y vamos poniendo en nuestra regulación ciertos obstáculos, ciertas cortapisas, ciertas dificultades para muchas personas para hacer contrataciones formales. Entonces yo lo que invitaría es a una creatividad del sector político y decir, dejemos de sesgarnos y miremos realmente qué es lo que hoy día nuestra regulación a lo mejor está empujando sin quererlo, sin que hubiese sido esa intención. Al empleo informal. Janet, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay voluntad para este acuerdo tan necesario que por todas partes resuena? Hay más voluntad que antes, mucho más voluntad que antes en el empresariado. Yo veo distintos grupos tratando de empujar hacia acuerdos estructurales, pero esto tiene que tener una articulación también desde el Estado, y ahí francamente pienso que es el momento, si el gobierno no toma esta conducción, podría o debería ser el propio Congreso, tal como pasó con el plebiscito, el que proponga la forma como armar un pacto. Mario Desbordes con Insulza ya hicieron un primer paso como en esta dirección. Si no es el gobierno, alguien en el Estado debería ser el que se acerca Janet, a los gremios. No te quiero interrumpir, pero... Y que proponga un pacto medible. Y mi esperanza, para decir algo positivo, es que hoy día, cuando nadie confía en lo que alguien en el poder dice, la esperanza son los datos, y tener un pacto medible, y también ahí poner... junto con la ley de presupuesto, volviendo como a los temas fiscales, junto con la ley de presupuesto, pensar cuál es el país que financiamos a través de la ley de presupuesto y cuál es el país que queremos tener, tal como Nueva Zelanda lo hace con indicadores desde la desigualdad hasta el tiempo para los amigos, midiendo para qué gastamos, cuál es el bienestar y cómo midamos eso, con qué datos. No podemos entregar bonos sociales con datos de la casa en 2009, lo que pasa todavía, sino necesitamos tener como
un acuerdo sobre el país que queremos y vincularlo también con la ley de presupuesto y tener anualmente una rendición de cuentas que hemos logrado y para que todos tengamos además el mismo diagnóstico en común. Janet, pero vimos que Desbordes y Insulza gastaron tiempo, energía, minutos de Zoom y no tiene mucho eco en la clase política. Hoy día Carlos Peña hablaba que tiene que ver con la mezquindad porque a los políticos no les interesa ver que otros se lleven los laureles, como si esto fueran laureles de uno o de otro. Y tú planteaste también, Janet, la necesidad de un liderazgo. ¿Ves a este gobierno hoy día con el liderazgo y la fuerza y la voluntad suficiente para encabezar un proceso como este? Contéstamelo a la vuelta de esta pausa. Momento, ya volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN, todas sus plataformas y Radio Duna. Janet te había dejado planteada la pregunta sobre el liderazgo de este gobierno, si a tu juicio está a la altura o está haciendo lo posible para esta unidad o que tú requieres o que planteas que es necesaria y que todos planteamos en general. Mira, Matías, más allá de cuán bien o mal lo haya hecho, por ejemplo, hoy día en la entrevista el ministro Mañalich hizo una autocrítica también por la gestión, por ejemplo, de la crisis en el Gran Santiago, que me pareció muy positivo, pero más allá de cuán bien o mal lo ha hecho, todos estamos aprendiendo en esta crisis. Y ahí, en este punto, quizá el mayor desafío para el gobierno a resolver es entender justamente eso, que solamente salgamos de la crisis de forma colaborativa. Y ahí, tanto el ministro Mañalich como el ministro Briones, a quien estimo mucho, que armó una comisión de gasto público donde participamos, de hecho, con la Natalia González también. En esta comisión justamente tratamos de aportar una visión independiente sobre cómo avanzar en transparencia, pero mi crítica constructiva a ambos ministros sería de que entienden de que esto se soluciona de forma colaborativa. Cuando hay economistas que hacen una propuesta sumamente valiosa sobre cómo financiar en futuro la crisis en los próximos 18 meses, o cuando hay muchísima oferta de ayudarle al ministro Mañalich con datos, ambos ministros deberían tener la capacidad de entregar a sus equipos la gestión de mesas de trabajo para solucionar esto en conjunto, para que como Estado lo enfrentamos, como país lo enfrentamos. Entonces, esto no lo veo todavía tanto desde el gobierno, este espíritu colaborativo, y si no nazca desde el gobierno, yo todavía tengo la esperanza de que de otro poder, por ejemplo del Congreso, pueden hacer una propuesta de un pacto, tal como pasó con el plebiscito. Y si no resultó ahora en el primer intento de Mario Desbordes, va a haber un segundo, un tercero, hasta que lo logremos, porque yo creo que todos estamos preocupados de tener un consenso. Y ojalá también el gobierno entiende que cuando hay propuestas no se trata de hacer crítica, sino son finalmente aportes para ayudar al gobierno, porque si al gobierno le va bien, a todos nosotros nos va bien. Es un espíritu colaborativo que es de sentido común, pero no siempre se da. Natalia, ¿tú cómo lo ves el liderazgo que se necesitan en tiempos como estos, ya sea desde el gobierno central, desde el poder legislativo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hoy día, Matías, se necesitan liderazgos constructivos, se necesitan personas que estén dispuestas a remangarse las mangas y a ponerse manos a la obra para sacar adelante a los ciudadanos, para también volver a creernos el cuento, Matías. Durante 30 años nosotros construimos un país con acuerdos que se gestaron entre el gobierno, los distintos gobiernos y el Congreso, y un país que hoy día llega bien parado a esta crisis, que por supuesto es muy fuerte y nos está golpeando duro, pero dada la responsabilidad que tuvimos durante esos 30 años, que tuvo toda la clase política en su conjunto, es que hoy día estamos donde estamos. Y yo creo que la política tiene que también reconocer eso, es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos ha llevado a un desarrollo que obviamente tiene muchos desafíos, pero que hemos sido exitosos en la región. Entonces yo creo que cualquier acuerdo que se geste, primero se tiene que concentrar en las prioridades que va a tener la ciudadanía. Va a ser esencial repriorizar, revisar. No estamos hablando del mismo país de octubre del año pasado.
vamos a tener un retroceso en el PIB que si uno lo cuantificara en años es como de 3 años para atrás. Vamos a tener un gasto más grande como de 10.000 millones de dólares en mayor gasto. Entonces, como país que no tenemos infinitos recursos, vamos a tener que repriorizar, la política se va a tener que concentrar en las necesidades de los ciudadanos y para eso creo yo también rescatar lo que hemos hecho bien. Nosotros llevábamos un camino, hay gente que dice que se agotó, yo creo que no se agotó, yo creo que es un camino que cumple etapas y entonces las etapas tienen que irse profundizando. Hoy día tenemos que hacer como una suerte de fine-tuning de lo que habíamos desarrollado para llegar a otros segmentos, para llegar con mayor profundidad a población que hoy día está todavía rezagada, jóvenes, mujeres. Entonces yo creo que un acuerdo para que tenga éxito creo que tiene que tomar todos esos elementos. Me parecería mezquino, un poco soberbio que la política no hiciera eso y quisiera partir desde cero. Janet, tú propusiste en algunos textos que estuve leyendo tú en la tarde la posibilidad de, y no en todas partes del mundo se ha hablado, la propuesta de un ingreso básico universal. ¿Nos puedes explicar así de manera sucinta cuál es tu propuesta y, Natalia, qué te parecería a ti, más allá de las circunstancias ahora, que la coyuntura, que un ingreso familiar de emergencia? No, un ingreso básico hacia adelante, Janet. ¿A qué te refieres? Ante todo, quiero, Matías, comentar cómo financiar este ingreso básico familiar sobre el cual sí o sí tenemos que pensar, sobre todo en el marco de la cuarta revolución industrial, cuando ahora en la crisis justamente este proceso de automatización se acelera y la gente que perdió su empleo probablemente después ya no lo va a encontrar tal cual de vuelta. Pero sobre el financiamiento me parece fundamental que unamos los hilos de lo que se habló previamente en el panel y el ministro Rodrigo. Hay 3 fuentes de financiamiento. Uno, está mayor deuda, que es lo mismo que vender activos o endeudarse más. Es una posición de deuda neta empeorado. Hoy día tenemos un 33% del PIB en deuda, Claro. Deuda bruta, lo que deja margen para adelante, pero como el ministro dijo también, hay muchas necesidades en futuro que hay que cubrir. Por eso hay margen, pero hay que tomarlo con prudencia, evidentemente. Pero después hay 2 otras fuentes también. Uno es el Estado mismo, donde sabemos que la mitad del gasto público hoy día no tiene expresión en programas gubernamentales, que son justamente esta medida sobre la cual se hace el monitoreo, las evaluaciones, y donde en realidad ni el propio gobierno sabe muy bien qué se hace en realidad, y cuando sabe lo que se hace a través de los programas gubernamentales, no sabemos bien los objetivos de este gasto. Entonces, cuando hablamos de fuente de financiamiento, esto es una fuente de financiamiento importante. O sea, endeudamiento y racionamiento del gasto público. Y 3, está, por nuestra desigualdad en nuestro país, es inevitable el debate sobre cómo personas más acomodadas pueden contribuir más a las arcas fiscales, quizá a través de un impuesto único que se paga ahora en el marco de la crisis, y junto con eso construir consensos, cómo mejorar el sistema de aportes desde patrimonios más altos en el país, porque Chile a nivel OECD tiene una de las tasas más altas de desigualdad de capital, que además tiene una serie de complejidades en cómo se mide. Pero lo que quería destacar, tenemos 3 fuentes de financiamiento y normalmente en los debates se habla sobre cada uno por separado, y yo encuentro importante ver los 3 en conjunto, y cuando hablamos de más deuda, me parece que es el momento también de decir, ok, más deuda, pero ¿dónde está el compromiso de los partidos en contra de cada vez que aumentemos la deuda, revisar más el gasto también? No es solamente reasignar sin aumentar la deuda, y también está la pregunta por la desigualdad, que es sumamente estructural, dado que la desigualdad fue clave para nuestro estallido social, y esto sigue no solamente ahí, sino la desigualdad y la concentración económica en el marco de la crisis se van a ir profundizando. Ya, pero no me contaste brevemente, pero nos queda poco tiempo, esta propuesta de ingreso básico universal. ¿De qué se trata? ¿Cuánta plata y a qué personas? ¿Universal? ¿Es a los 17 millones de chilenos?
Matías, no tengo una propuesta estudiada de ingreso básico universal. Sí estudié este concepto en Alemania, que tuvo muy buenos resultados porque contrario a la creencia de que personas que reciben un ingreso básico que no hagan nada, esta persona en Alemania que recibieron un apoyo que no era suficiente para vivir solo de esto, pero que era un apoyo importante, cambiaron su trabajo por trabajo más digno, invirtieron en sí mismo. Fue un experimento que se hizo en Alemania. Es el momento en que todos los países están debatiendo eso. Yo no tengo todavía escenarios calculados, no lo hemos hecho con el Observatorio Fiscal tampoco, pero es el momento de hacer estos escenarios y ver cómo financiarlo. Y ahí nos damos cuenta de que con nuestra estructura tributaria no va a ser financiable, dado que ni siquiera podemos financiar hoy día jubilaciones dignas. Entonces, tenemos que pensar en nuevas fórmulas. Como el mismo ministro Mañalich también dijo, tenemos que innovar, es el momento, y hay conceptos interesantes sobre cómo permitir que las personas sean parte del capital de las empresas a través de un fondo ciudadano, un fondo futuro. Podrían ser súper interesantes como fuente de financiamiento para pagar futuramente, en futuro, dividendos a los ciudadanos más vulnerables. Natalia, ¿a ti te parece una propuesta como esta que plantea un poco más o más impuestos, un ingreso básico universal? ¿Te parece en definitiva que el país que necesitamos hacia adelante es con una sociedad o una economía con más protección social, por ejemplo? ¿O no? A ver, Matías, yo comparto el postulado de que necesitamos una economía, sobre todo para la clase media, que le dé una red de protección. Pero lo que no comparto son las fuentes o la forma en que vamos a proveer esa protección. Yo creo que una de las fuentes de financiamiento más importantes que no se ha mencionado en esta conversación es el crecimiento económico. Las políticas tributarias, si no van acompañadas, si no tienen una base sobre la cual recaudar esos impuestos, no recaudan. Y hemos sido testigos, tanto en la administración del presidente Piñera en su primer mandato, como en la administración de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, que se hicieron alzas de impuestos y vimos años en que no se recaudó la meta que se había puesto para esa alza de impuestos. Y eso ocurre porque la economía se resiente con los impuestos. Entonces, yo creo que es preocupante que hoy día como país no planteemos de nuevo el crecimiento económico como una prioridad. El crecimiento es fuente de financiamiento y es una fuente sostenible de financiamiento. Sin crecimiento tú puedes subir las tasas de impuestos personales, corporativas, etcétera, y no vas a recaudar para tener recursos para la agenda social. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que poner el foco, creo yo, nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir al Estado que revise su gasto, que repriorice, y es el momento, Matías, de revisar todo lo que hoy día, o que en años anteriores en general no se puede hacer porque hay capturas políticas, porque hay personas que tienen metidos funcionarios adentro de esos programas. Yo creo que llegó el momento de que en verdad peguemos una revisión en serio a eso para justamente ir en beneficio de quienes más lo van a necesitar. Dos, creo que la clase política transversalmente tiene que enfocarse hacia medidas que apunten a que nuestro país vuelva a crecer. El crecimiento, Matías, genera empleo. Sin empleo tú puedes generar rentas universales de montos que podemos discutir, provistas por el Estado, pero sin crecimiento no va a haber recursos para nutrir esas políticas. Entonces me preocupa que en el discurso público el crecimiento esté ausente. Natalia González y Janet von Wolferdorf, te agradezco mucho, Libertad de Desarrollo, Espacio Público, les agradezco mucho a ambas por venir aquí a conversar, a debatir, a dialogar sobre el futuro del Chile que requerimos armar a partir de ahora mismo, porque el mundo cambió, nos barajaron las cartas de nuevo y no podemos seguir usando el mismo mazo. A las dos, muy buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Gracias, Janet. Que esté muy bien. Chao, Natalia. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Estado Nacional. Bueno, y volvemos para darles las gracias por haber estado allí en esta conversación, en este diálogo con distintos actores de nuestra sociedad, pensando en dimensiones distintas, en las urgencias, en las necesidades. Y de eso se trata, estar aquí, sentados, sobre todo en un canal como este, un canal público que va de Arica a Punta Arenas, tratando de responder las preguntas que usted tiene, las urgencias
que usted pasa hoy día. Les agradecemos nuevamente por estar aquí en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Muy buenas noches y gracias por venir.